Hola chicos, muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. A continuación haré una presentación que titulo La actualidad. México del 2000 al 2020. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestros últimos gobiernos? ¿Cuáles son las características? ¿Por qué México ha cambiado en su manera de pensar y actuar? Es lo que veremos a continuación. Y para esto iniciamos en el año 2000. El año 2000 fue la entrada a una nueva década, a un nuevo siglo y a un nuevo milenio. Y eso también fue un cambio en el gobierno. Por primera vez, después de 71 años en el poder, primero como Partido Nacional Revolucionario, después como el Partido de la Revolución Mexicana y ahora como el Partido Revolucionario Institucional, el PRI perdió las elecciones. Francisco Labastida terminó perdiendo las elecciones ante el candidato del Partido Acción Nacional, Vicente Fox, el cual anteriormente se había dedicado a la industria empresarial, director ejecutivo de la Coca-Cola, gobernador de Guanajuato y también había estado en el Congreso. Mucha gente votó por Vicente Fox de una manera, entusiasta, con confianza, pensando en que este señor iba a ser el gran cambio. Muchas personas pensaban que a partir del año 2000 se iba a acabar la corrupción, las prácticas sucias, electoreras del PRI iban a acabar. Y se hablaba también del fin de este partido del Revolucionario Institucional, pero pues, las cosas no fueron así. Y se notó cuando el mismo presidente Vicente Fox en el momento hizo actos totalmente inadecuados, como el que le hizo al presidente de Cuba en aquel momento, Fidel Castro, con el come si te vas, con comentarios racistas, cuando mencionaba que los mexicanos hacen los trabajos que ni los negros quieren respecto a Estados Unidos, o comentando que las lavadoras, pero no las lavadoras de dos patas, haciendo mención a las mujeres. Este señor también terminó haciendo comentarios como poniendo una campaña sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador, que en ese momento era jefe del gobierno del Distrito Federal, en el cual quiso mover todo para desaforarlo. ¿Qué quería desaforarlo? Quitarlo de su puesto de gobierno e inclusive mandarlo a la cárcel. Mucha gente terminó apoyando a Andrés Manuel López Obrador, pero la jugada era clara. La jugada era quitar a Andrés Manuel para que no participara en las elecciones del 2006, porque sabían que era un candidato que estaba ganando gran popularidad a comparación de la impopularidad que estaba teniendo Vicente Fox por los resultados en su gobierno. Las elecciones del 2006, si algo se le puede caracterizar, fueron sucias. Fueron unas elecciones totalmente sucias. Dentro de un partido, Acción Nacional, que siempre había promovido la democracia, la limpieza en las elecciones, se terminaron viendo contrarios cuando a Andrés Manuel le terminaron lanzando una campaña de un peligro para México, diciendo que íbamos a ser comunistas, que México iba a ser un desastre total, que era de lo peor, que todo lo que habíamos logrado se iba a perder. Campaña totalmente en contra, sucia, sucia en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador. Las elecciones del 2006 fueron ganadas por el candidato del Partido de Acción Nacional, Felipe Calderón. Andrés Manuel López Obrador terminó perdiendo por un porcentaje muy mínimo. Se habla de menos de 50,000 votos por los que terminó ganando el PAN. Aquí hay una cuestión. Se habla de un fraude electoral. Se habla de la manera sucia en que manejaron los tiempos de comunicación, en los recursos, en esta campaña sucia en contra de Andrés Manuel. Y al final de cuentas terminó ganando el PAN. La presidencia de Felipe Calderón tiene una característica importantísima. Y esta característica fue la guerra contra el narco. La guerra contra el narco en el cual Felipe Calderón se lanzó totalmente con todo el poderío del ejército para acabar con el crimen organizado, lo cual
pues obviamente se quiere acabar con el crimen organizado, queremos vivir en un país en paz. La manera en que lo terminó ejecutando no fue el correcto y el Estado de Derecho no se terminó aplicando, haciendo grandes carnicerías, haciendo que estados como Tamaulipas, como Sinaloa, como Chihuahua, fueran duramente golpeados. El año pasado, en 2019, este hombre que vemos en la imagen de la derecha, de traje, al lado del presidente, es Genaro García Luna. Este personaje terminaba haciendo tratos con el cártel de Sinaloa, en favor de ellos y en contra de los otros cárteles. Entonces, ¿cómo se habla de la seguridad, de evitar todo ello, si al final de cuentas se terminaba negociando con el mismo cártel y estaban infiltrando? Hoy en día Felipe Calderón dice que no sabía nada de ello, siendo que Genaro García Luna era uno de sus secretarios, de sus colaboradores, el más, si no el más importante, sí uno de la élite, de los más tomados en cuenta por el presidente. Mientras México se desangraba, el Grupo Atlacomulco, que es un grupo de empresarios y políticos que tienen el control del Estado de México, lugar donde nunca ha perdido el PRI, se estaba gestionando la candidatura a presidente de Enrique Peña Nieto, el cual mencionaban como un hombre fuerte, un hombre de compromiso, de palabra, que iba a sacar adelante, así como estaba sacando adelante al Estado de México, también lo iba a hacer con todo el país. Entonces empezó a bombardear con información de Enrique Peña Nieto cumple, Enrique Peña Nieto hace esto, Enrique Peña Nieto hace lo otro. Estuvo en el escenario, inclusive lo terminaron casando con una actriz, con lo cual al final de su sexenio como presidente se terminó divorciando. Posiblemente ustedes la conocen como la gaviota, Angélica Rivera, o me parece que así se llama, fue quien terminó siendo su esposa, pero era la pareja mediática en aquel entonces. Enrique Peña Nieto estaba haciendo su campaña, se estaba promoviendo en Televisa. Vamos a tener una entrevista con el candidato Enrique Peña Nieto, sí, tú eres lo máximo, bla, bla, bla. Mientras por otra parte estaba gestionándose uno de los movimientos más importantes. Cuando Enrique Peña Nieto visitó la Universidad Iberoamericana, la Ibero en la Ciudad de México, hubo muchos que terminaron protestando contra él por todas sus acciones como gobernador del Estado de México. ¿Qué terminó haciendo Enrique Peña Nieto? Se fue y se escondió en los baños. Tiempo después dijo que no eran estudiantes de la Universidad Ibero, que eran personas, que eran porros, que se habían entrado, que eran infiltrados de otros partidos políticos y que nada más había 131. Pero al final de cuentas terminaron sacando un movimiento en el cual no fueron más de 131 y empezaron a decir yo soy el 132. Así que este movimiento se empezó a hacer popular en todo el país y ellos lo que hablaban era de quitar este poderío de las dos televisoras, de Televisa y TV Azteca, que ellos eran los únicos medios donde se comunicaba la gente. No, que se conociera la auténtica verdad, que se expresara, que hubiera democracia, que hubiera espacios para compartir, para opinar, para debatir. No solamente de los canales de siempre que están ligados con la cúpula empresarial y la cúpula política. Y empezó a repuntar Andrés Manuel López Obrador, que también hizo su segunda aparición, pero Enrique Peña Nieto terminó ganando. No con la ventaja que se tenía pensado, pero ganó Enrique Peña Nieto. El PRI sí sabe gobernar, el PRI sí sabe tener las cosas en paz, el PRI sabe negociar, el PRI sabe hacer política. Esos son los que sí realmente saben gobernar y aparte esta es la nueva generación. Pues la nueva generación resultó estar llena de gobernadores corruptos, secretarios corruptos, y posiblemente un presidente corrupto, aunque aún no se le termina sacando nada hasta el momento. El sexenio de Enrique Peña Nieto fue un sexenio de asesinatos, de violencia, de crecimiento nulo, mediocre y sobre todo de mucha corrupción. Para empezar, este pacto
es el pacto por México, pero es el pacto contra México, porque termina dañando la soberanía nacional, termina haciendo que el petróleo por el cual habían luchado los intereses desde el artículo 27 de la Constitución de 1917, lo que hizo Lázaro Cárdenas, esa cuestión de orgullo de hacer Pemex, una empresa del cual los mexicanos pudieran beneficiarse, la destrozaron. Dijeron, Pemex ya no es funcional. Pues sí, se la terminaron absorbiendo, se la acabó la gallina de los huevos de oro. Terminaron destrozándola con sus corrupciones descaradas, chicos, cuando es descarado, o sea, descaradas, descaradas. Y bueno, este pacto contra México terminó abriendo a México al mundo, diciendo que la gasolina iba a bajar, diciendo que la luz iba a ser más barata, que iba a haber un mejor México, bla, bla, bla. Mentiras, totalmente son unas mentiras. El pacto contra México y otro evento terminaron sacudiendo el sexenio de este señor. En septiembre del 2014, estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, 43, fueron desaparecidos a manos del narco, a manos de un narco que estaba ligado con el gobierno. Estudiantes fueron desaparecidos hasta el momento, en junio, no, 17 de junio, no se sabe, del 2020, no se sabe qué terminó pasando con ellos, dónde están, aún siguen las investigaciones, se volvió a abrir el caso, el gobierno había dado carpetazo, había dicho que ya la verdad histórica es que fueron quemados, ya dijeron que eso no puede ser cierto, por tal y tal, han venido investigadores internacionales, y bueno, el debate ahí sigue. Entonces, aún no se hace justicia de este acontecimiento, el cual el gobierno y el narcogobierno están implicados. Los malos resultados del Partido Acción Nacional con Fox y con Calderón, el pésimo gobierno de Enrique Peña Nieto, terminó llevando a que los mexicanos voltearan hacia una nueva opción y que en su tercera presentación en las elecciones por fin las ganara Andrés Manuel López Obrador con más de 30 millones de votos. Más del 50% del país terminó votando en favor del candidato del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, el cual ahorita es nuestro actual presidente. Andrés Manuel López Obrador durante todos esos años estuvo haciendo política, estuvo yendo a todos los municipios del país, estuvo recorriendo la nación y eso terminó llevando a que tuviera una gran popularidad, haciendo también de lado una corriente más nacionalista y dejar de lado las tendencias neoliberales del mercado para priorizar el desarrollo de la gente más pobre. Y bueno, chicos, llegamos a nuestro 2020. Llegamos a este año en el cual sigue muy presente la violencia en contra de la mujer, sigue presente la violencia, la desigualdad social en contra sobre todo de la gente más vulnerable. Entonces, chicos, está un presidente que está poniendo su parte, que está haciendo también cosas de las cuales no todo se le aplaude, que hay cosas que se están haciendo mal, que deberían de cambiar, como la estrategia en contra de la seguridad. Aún no tenemos seguridad. El desarrollo económico está siendo muy nulo. Sigue habiendo una gran violación a los derechos de las mujeres. Quedan muchos retos. No es cuestión de una sola persona. Es cuestión de que todos nos terminemos organizando y que como colectivo, como sociedad, como nación, podamos salir adelante. Bien, chicos, después de este video queden al pendiente de las preguntas que les voy a dejar, que pueden contestar con revisar este video y con su mismo análisis. Saludos a todos, cuídense mucho.